Sí. Soy el doctor Gustavo Sepúlveda, soy cirujano vascular. Me pidieron dar esta charla, conversar un poco sobre tromboprofilaxis en pacientes quirúrgicos. Probablemente lo que voy a decir, más que nada, hablar un poco de la evidencia, qué es lo que hay con respecto a la tromboprofilaxis, pero el objetivo principal probablemente es que ustedes tomen conciencia de que efectivamente la tromboprofilaxis sirve. Bueno, soy speaker para Sanofi. Cosas generales, ¿cierto? Que tanto la trombosis venosa profunda como la embolía pulmonar son patologías vasculares más frecuentes dentro de las tromboembolías venosas. La enfermedad tromboembólica es la tercera causa de morbilidad de origen cardiovascular después del infarto y la enfermedad cerebrovascular. Existe un alto grado de morbimortalidad tanto en pacientes médicos como quirúrgicos, con necesidad o no de hospitalización en este tipo de patología. La enfermedad tromboembólica con su representante clínico más temido, que es el tromboembolismo pulmonar, son causas muy frecuentes de reclamos por mala praxis médica. Y esto se debe principalmente porque hay una falta de prevención de estos tipos de enfermedades y un retraso en el diagnóstico. El tromboembolismo pulmonar es una entidad muy frecuente y que pese a ser conocida en detalle hace muchos años atrás, es uno de los problemas más difíciles en la práctica médica diaria. Y esto no es una entidad que abarca solamente una especialidad. Nosotros recibimos de este tipo de pacientes tanto medicina, traumatología, pacientes de ginecología obstetricia, cirugía general, oncopulmonar, etc. Esto es súper importante, un registro estadístico de 17 años en Estados Unidos sobre mala praxis. Fíjense que es la tercera causa de muerte en Estados Unidos por la mala praxis médica. Después, imagínense de las enfermedades cardiovasculares y del cáncer. Eso produce aproximadamente 700 muertes al día, es decir, más o menos unas 30 muertes por hora. Y si lo vemos en el año, son 440.000 muertes por año por mala praxis. Y esto es tan importante. Estos daños, por supuesto, que son inaceptables cuando son evitables. En cuanto a la profilaxis, en Estados Unidos, de todos los pacientes dados de alta en hospitales, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar es la primera causa de muerte prevenible. Segundo, es la segunda causa de complicaciones médicas y estadías prolongadas. Y es la tercera causa en gasto excesivo para las enfermedades de base. Y con respecto a lo que le estaba hablando anteriormente, los centros de servicio que son seguros médicos en Estados Unidos, el Medicare y el Medicaid, anunciaron que la trombosis venosa profunda y la embolía pulmonar después del reemplazo total de rodilla y cadera nunca se consideraron eventos a partir del 1 de octubre del 2008 y los hospitales ya no reciben reembolso de este tipo de complicaciones quirúrgicas. Y fíjense que están publicados en revistas súper importantes. En el Lancet del 2013 el Medicare no reembolsa a los hospitales el tratamiento de tromboembolismo venoso adquirido en el hospital o diagnosticado durante el mes después del alta. Y esto es una enfermedad que no es está en pacientes principalmente hospitalizados o recientemente hospitalizados, como ustedes ven acá. La mayoría de estas enfermedades son pacientes que tienen antecedentes hospitalarios. Y se sabe que en cirugía general, pacientes sin profilaxis, la incidencia varía entre 15 y 30% de enfermedad tromboembólica. Y como les explicaba, esto no es solamente quirúrgico. Fíjense que los pacientes médicos probablemente sobrepasa el 50% en incidencia de este tipo de patología. ¿Se muere la gente por embolía pulmonar? Sí, se muere. Estas son imágenes de necropsia, ¿cierto? Fíjense este trombo ubicado ahí en la rama lobar. Este es un estudio bien interesante publicado en el año 91 de necropsia en pacientes quirúrgicos, muertos en pacientes quirúrgicos. Pero fíjense lo interesante es de que solamente el 27% se diagnosticaron las embolías fatales. Y el resto de los porcentajes fue incidental en el 43% y hubo un paciente y el 30% contribuyó a la muerte en estos pacientes. En el 70-80% de los pacientes fallecidos en un hospital de embolía pulmonar, su diagnóstico no fue considerado como causa de muerte. Este otro estudio, que abarca aproximadamente más de 370.000 muertes por embolía pulmonar, y prácticamente el 60% de las embolías pulmonares no fueron diagnosticadas.
casi 3/4 partes de todas las muertes relacionadas con el tromboembolismo venoso eran tromboembolismos adquiridos en el hospital, como que hablamos, ¿cierto? Y esto también es otra cosa interesante de un registro europeo que habla de que las muertes, la mortalidad adquirida en el hospital por tromboembolismo venoso supera las muertes producidas por SIDA, cáncer de mama, cáncer de próstata y accidentes de tránsito en conjunto. No tenemos estadísticas en Chile, nosotros podemos extrapolar nuestros datos. Hablamos de que en Chile se estima más de 500.000 cirugías mayores al año, de las cuales vamos a tener 95.000 casos de trombosis venosa profunda al año. De estas van a ser 35.000 al año de trombosis venosas proximales, embolías pulmonares 8.000 y muertes fatales por embolía pulmonar 4.500 muertes. Esa efectividad de la profilaxis, eso ya está absolutamente demostrado. Hay trabajos bastante antiguos que demuestran, ¿cierto?, que la trombosis venosa, la embolía pulmonar sintomática, la embolía pulmonar mortal y la mortalidad global se reduce significativamente con las heparinas, que son este tipo de profilaxis. En este caso, este es un trabajo con heparina no fraccionada. Este otro metaanálisis de 9 ensayos clínicos que también habla de lo mismo. Hay una reducción importante en la embolía pulmonar fatal, no fatal y la reducción de trombosis venosa profunda. Por lo tanto, la profilaxis sí es efectiva, pero sin embargo, a pesar de los diferentes estudios que demuestran una incidencia elevada de embolía, de enfermedad tromboembólica en los pacientes ingresados con patología ya sea médica o quirúrgica, y la demostrada efectividad de la tromboprofilaxis, la prescripción de la misma sigue siendo subóptima. ¿Para qué realizamos tromboprofilaxis en pacientes hospitalizados? Bueno, principalmente porque existe en este tipo de pacientes una alta prevalencia de trombosis venosa profunda. Muchos pacientes hospitalizados tienen factores de riesgo para esto. La trombosis venosa es común en este tipo de pacientes. Tanto la trombosis venosa profunda como la embolía pulmonar adquirida en el hospital es silente. Es difícil predecir el grupo de riesgo, por eso es importante hacer profilaxia a todos. Y por lo tanto también están involucrados los costos, porque hacer screening en todos los pacientes de riesgo, y vamos a ver cuáles son los pacientes de más riesgo, le hacemos screening, a ver si tiene trombosis, es poco efectivo, costo efectivo. Y por supuesto porque se tiene consecuencias. La enfermedad tromboembólica no prevenida tiene muchas consecuencias en la estadía prolongada, en los costos de investigación, riesgos de sangrado por el tratamiento, los costos de morbilidad agregada, ya va desde la embolía pulmonar fatal, ¿cierto?, o alto riesgo de tromboembolismo venoso en el futuro, riesgo del síndrome posflebítico con todas sus etapas, ¿cierto?, hipertensión pulmonar crónica, y una cosa que puede ser incluso anecdótica, pero existe, que es el accidente cerebrovascular embolía paradojal cuando tienen comunicaciones auriculoventriculares anormales, ¿cierto?, y que pueden producir el paso del paso venoso, el trombo de la parte venosa a la parte arterial. Y porque también es eficaz y efectivo la tromboprofilaxis, es eficaz en prevenir la enfermedad tromboembólica, es efectiva en prevenir la trombosis venosa profunda sintomática y la embolía fatal. En la prevención de la trombosis venosa profunda también, recuerden que prácticamente el 90-95% de las embolías pulmonares vienen de las extremidades inferiores, entonces si uno previene la trombosis venosa profunda, previene el tromboembolismo venoso, es costo efectivo, demostrado repetidamente. Entonces, ¿cómo calculamos el riesgo de los pacientes que tenemos nosotros hospitalizados o que van a estar sometidos a alguna cirugía? Hay que considerar dos cosas. Es importante determinar los factores más influyentes en el riesgo de desarrollar trombosis venosa profunda en pacientes hospitalizados. Y destacar la importancia de la prevención por su impacto económico, biológico y psicológico. Todos conocemos un poco de la triada de Virchow, ¿cierto? Todos los factores de riesgo van a estar en alguno de estos puntos, ya sea la injuria endotelial, el éxtasis venoso o la hipercoagulabilidad. Y se pueden mezclar, pueden tener uno más factores de riesgo. Entonces, el riesgo involucra dos aspectos en los pacientes. Primero, son los antecedentes que trae el paciente previo. O sea, nosotros podemos determinar a través de la anamnesis y los antecedentes, etcétera, podemos decir si este paciente tiene mayor riesgo o no por sus antecedentes, y los que él está adquiriendo en el momento de la hospitalización o el riesgo. Los inherentes al paciente, su edad avanzada, ¿cierto?, sobrepeso, el uso de anticonceptivos de terapia hormonal, antecedentes de trombofilia, antecedentes de episodios tromboembólicos previos. Recuerden que todo paciente que tuvo una trombosis tiene más riesgo de hacer una trombosis en el futuro, independiente de la causa.
Y está lo inherente al proceso quirúrgico, el daño generado por la cirugía, el tipo de cirugía, abordaje, el tipo de anestesia, hay mayor riesgo en anestesia general, la duración de la intervención, las complicaciones de la herida, ya sea si hay sangrado, más infección, etcétera, tiene más riesgo de hacer un evento tromboembólico, y el tiempo de la estadía hospitalaria. Por lo tanto, si ponemos un ejemplo, una paciente adulto mayor con una fractura de cadera tiene involucrada cierta edad avanzada, la misma fractura, la injuria de la extremidad inferior, más la reducción de la inmovilidad, de la movilidad, tiene mayor riesgo de tromboembolismo venoso. Se facilita esto cuando existen escalas o score. En medicina tenemos el score de Padua, y en la parte quirúrgica tenemos la escala de Caprini, hay una Caprini modificada, pero más o menos lo mismo, y que facilita un poquito el determinar si el paciente tiene alto riesgo. Fíjese, una paciente sometida a la laparoscopía, un poquito más de 45 minutos, ya tiene 2 puntos, por lo tanto tiene un riesgo intermedio. Ese paciente obviamente que requiere profilaxis. Y para qué hablar, ¿cierto?, de otro tipo de cirugía ortopédica, principalmente accidentes vasculares por el traumatizado. Y existen algunas recomendaciones también en que nos dicen cuál es el riesgo y qué es lo que hay que hacer. Les coloco esto porque Sanofi publicó una aplicación, la pueden bajar, que es bastante amigable. Uno elige, ¿cierto?, qué tipo de pacientes es, coloca los años, qué tipo de paciente es, y es un checklist. O sea, ustedes van llenando las casillas y les va a dar el riesgo y inmediatamente les va a dar indicaciones. Así que es bastante... ¿Y se llama así, ThromboRisk? Se llama ThromboRisk, sí. ¿Cómo hacer profilaxis? Aquí surgen varias preguntas de cómo hacer profilaxis. Primero, ¿con qué? ¿Farmacológico o no farmacológico? ¿Desde cuándo? ¿Pre? ¿Postoperatorio? ¿Cada cuánto? ¿1, 2 veces al día? ¿Hasta cuándo? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿Cuánto? Bueno, todo esto va a depender de muchas cosas. Hay que tomar en cuenta el riesgo de hemorragia del paciente, hay que tomar el riesgo de trombosis, hay que tomar en cuenta las preferencias del paciente también, políticas institucionales, los costos y la enfermedad médica actual o la enfermedad quirúrgica actual. Existen métodos mecánicos y métodos farmacológicos. Dentro de los métodos mecánicos están las medidas físicas que previenen la éctasis venosa. Son de menor eficacia que las farmacológicas, pero son muy importantes en aquellos pacientes que tienen riesgo de sangrado. Tienen mínimo efecto adverso. Si existe inmovilización, existen más riesgos de ectasia y trombosis. Los riesgos, ¿cierto? Habla de que la inmovilidad aumenta 10 veces más el riesgo de trombosis venosa profunda, y el reposo en cama no es beneficioso en ninguna condición médica. Y eso ya está absolutamente demostrado. Los ejercicios de las piernas reducen la venostasis y deben ser considerados en tipo de profilaxis. Las medidas de compresión elástica graduada son efectivas en la trombosis y en la prevención de trombosis venosa profunda en pacientes quirúrgicos. Esto está evidenciado. Existen varios trabajos, un metaanálisis del 2001 que demuestra la efectividad, y si uno le agrega, aparte de las medidas físicas, le agrega un fármaco, obviamente que se eleva la prevención en estos tipos de pacientes. La compresión neumática intermitente sí sirve, es una compresión que comprime más o menos entre 35 y 40 milímetros de mercurio durante 10 segundos por minuto, y estimula la fibrinolisis, la venostasis, y deben ser reemplazados por métodos, las medias o farmacológicos en cuanto el paciente lo requiera o se pueda. Y eso también está demostrado. Hay trabajos que demuestran, ¿cierto? Este es un trabajo de cirugía cardíaca, donde dice que la compresión neumática intermitente es efectiva en la prevención de trombosis venosa profunda en pacientes quirúrgicos, y asociado a bajas dosis de heparina reduce el riesgo de tromboembolismo venoso en cirugía cardíaca. Por lo tanto, los métodos mecánicos son recomendados en pacientes de alto riesgo hemorrágico o como complemento de la profilaxis con anticoagulante, pero obviamente existen contraindicaciones en pacientes con neuropatía periférica grave, arteriopatía periférica grave, deformidad importante en la extremidad o alguna lesión en la piel o dermatitis, etc. Dentro de los fármacos utilizados en la profilaxis, los más conocidos son las heparinas no fraccionadas, las heparinas fraccionadas, bueno, los nuevos anticoagulantes en situaciones muy específicas o anticoagulantes de acción directa, y vamos a echar una mirada a los clásicos anticoagulantes y los antiagregantes.
Sabemos que la heparina tiene su historia, ¿cierto? Del año 50 han aparecido una cantidad de anticoagulantes y los últimos son estos anticoagulantes de acción directa. Un poco hablar sobre las heparinas. Importante, bueno, cada uno actúa, no voy a meter un poco en la fisiopatología, ¿cierto? Y cada uno actúa en distintas partes de la cascada de la coagulación. En cuanto a la heparina no fraccionada, existen metaanálisis, ensayos clínicos que comparan la profilaxis versus la no profilaxis y hablan de que es efectivo a 5.000 unidades 2 horas antes de la cirugía. Y 5.000, este es un trabajo muy antiguo, del 88, pero más o menos vislumbra de que existe ya una prevención en cuanto a la trombosis venosa profunda. Aquí este trabajo redujo entre un 22%, de 9 a 22 de 22 a 9 la incidencia de trombosis venosa profunda, la embolía pulmonar de 2 a 1,3 y la embolía fatal de 0,8 a 0,3, y todas las causas de muerte de 4,2 a 3,8%. Sí, hubo un incremento en el sangrado, ¿ya? ¿Son iguales efectivas las heparinas de bajo peso molecular? Sí, las series publicadas de cada heparina demuestran una utilidad similar cuando los pacientes tienen un clearance sobre 30 miliminutos. Estas son las equivalencias. Lo que uno más indica son la enoxiparina de 40 en un paciente entre 50 y 100 kilos, ¿cierto? Enoxiparina equivalente a 5.000 unidades de dalteparina al día. Eso es importante, que no son intercambiables. Cuando uno parte con profilaxis de heparina no debería cambiar la otra. ¿Okay? Importante, las heparinas no fraccionadas en dosis subcutáneas inferiores al tratamiento tienen poco efecto sobre el TTPA. La heparina de bajo peso tiene una vida media más larga, por eso se ocupan una vez al día. La duración de la profilaxis es al menos 7 días en la mayoría de los ensayos clínicos, excepto en pacientes ortopédicos o enfermedades inmovilizantes. Las dosis entonces de heparinas no fraccionadas son 5.000 unidades subcutáneas cada 8 o cada 12. Lo más frecuente es darlos cada 8 o 7.500 cada 12. Y de las heparinas de bajo peso molecular ya lo hablamos. Tanto la heparina no fraccionada como fraccionada reducen el riesgo de tromboembolismo venoso en pacientes quirúrgicos en el 60% comparado con el placebo. Este es otro trabajo que demuestra que la heparina de bajo peso molecular 6 horas después de la cirugía en artropatía de cadera electiva es un poquito mejor que profilaxis darla a las 12 o a las 24 horas. O sea, lo ideal es ojalá entre las 6 y 8 horas después de la cirugía. Por supuesto que eso siempre sopesando un poco el riesgo de sangrado, etc. Otro metaanálisis que habla de bajas dosis de heparina no fraccionada subcutánea reducen la incidencia de trombosis venosa profunda en pacientes sintomáticos y asintomáticos, de embolía fatal y embolía no fatal. Sí, hay un aumento un poco del sangrado, 6%. Las heparinas bajo peso molecular tienen similares resultados. Este otro metaanálisis de estudios controlados randomizados demostró que existe igual efectividad en la prevención de trombosis venosa profunda en asintomáticos y embolías pulmonares sintomáticas, tanto de heparina no fraccionada como fraccionada, en pacientes con enfermedades médicas que en pacientes también quirúrgicos. Las recomendaciones entonces son efectivas, ¿cierto?, en pacientes médicos y quirúrgicos. No hay una diferencia, probablemente la heparina no fraccionada tienen un poquito mayor riesgo de sangrado que la heparina fraccionada. Es importante tener un recuento basal de plaquetas. Recuerden que pacientes que tienen profilaxis por largo tiempo se ve un poquito más en las dosis de tratamiento, pero en pacientes con profilaxis también hay que controlarlo. Recuerden que produce plaquetopenia. Más la heparina no fraccionada que, como les digo, la fraccionada, pero existe. Tiene una tasa de mortalidad baja. En cuanto a los antivitamina K, tiene un margen terapéutico muy estrecho, gran variabilidad individual, tiene riesgo de interacciones con otros medicamentos, por lo tanto como profilaxis estos medicamentos no se recomiendan. Y en la aspirina, la verdad que la aspirina, si bien es cierto, aquí hay un trabajo en pacientes médicos, mujeres, que no hubo diferencia con respecto al placebo. Este es un caso de control que tampoco hay diferencia estadísticamente significativa. Este es un metaanálisis de cirugía general, si bien es cierto aquí hubo una reducción con respecto al placebo
de 26 versus 85% en trombosis venosa profunda, hay un aumento del sangrado. La heparina en dosis baja no está contraindicada, el clopidogrel no, porque el clopidogrel sí produce sangrado. Y tiene una eficacia en la prevención de tromboembolismo venoso. Por supuesto que falta evidencia como droga de elección porque no hay estudios comparativos. Sí reduce el riesgo de trombosis venosa profunda en pacientes de alto riesgo quirúrgico y médico. No hay evidencia en la reducción del riesgo relacionado con estos son los tipos de mieloproliferativos en viaje. Me quiero detener un poco en este trabajo porque en algunas charlas me han preguntado de esto, de este trabajo. Y este trabajo está publicado ahora en febrero de este año, que es un ensayo, es un metaanálisis y una revisión sistemática que incluye 9 estudios que evalúa y compara la heparina, la enoxaparina específicamente, con la aspirina. Y fíjense que aquí los autores hablan de que no hay diferencia significativa, es decir, ambos son tienen beneficio en la prevención de trombosis venosa profunda. Sin embargo, en este trabajo se excluyeron los pacientes de alto riesgo, en primer lugar. Segundo, solamente hay 2 trabajos de los 9 que compara directamente la aspirina con la enoxiparina. No hubo análisis de subgrupos precisamente del tromboembolismo pulmonar, buscando tromboembolismo pulmonar, por falta de datos. Y se incluyeron pocos pacientes sintomáticos de trombosis venosa profunda. La mayoría de los pacientes eran asintomáticos y eso tiene una connotación clínica porque no sabemos, estos pacientes que son asintomáticos, hay una discusión si efectivamente estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer tromboembolismo pulmonar. Entonces, tiene varios detalles este trabajo, además que está publicado en una revista que tiene un poquito menos de impacto que el resto de las revistas en general. Entonces, frente a estos resultados, yo no tomaría decisiones de dar profilaxis con heparina, porque sobre todo traumatólogos me lo han preguntado, qué pasa con estos tipos de pacientes de dar profilaxis con aspirina, y algunos lo hacen. Pero yo no tomaría, al menos por ahora, hasta ver si es que en el futuro existen algunos otros trabajos que demuestren efectivamente si la aspirina es efectiva o no. En cuanto a los anticoagulantes de acción directa, existe aquí en Chile la Vigatran, ¿cierto?, que inhibidor de la trombina, y los inhibidores de anti-10A, que es el rivaroxaban y el apixaban. Y por supuesto están aprobados en profilaxis de cirugía ortopédica y reemplazo de cadera y rodilla, eso está absolutamente establecido. Dentro de los métodos farmacológicos, la mayoría de los pacientes tiene indicación de profilaxis. Por lo tanto, uno lo que tiene que buscar a quiénes de ellos no dar profilaxis. ¿Y cuáles son? Muy bajo riesgo y riesgo de sangrado aumentado. Eso es lo único que tiene que saber, uno tiene que tener en mente, a quiénes dar y a quiénes no dar. Existen los pacientes también de alto riesgo, pacientes obesos, embarazadas, ¿cierto?, pacientes de edad y pacientes que están en diálisis. En los adultos mayores, en general, uno debe ser tratado en las mismas dosis en función del peso. En pacientes adultos con pesos menos de 45 kilos, ahí probablemente lo que uno tiene que hacer es tratar de reducir un poco la dosis, y si eso uno tiene que tomar, si que no tiene ese dato, lo ideal es tomar factor anti-10A en la profilaxis e irlos controlando. Uno tiene que manejar, pero principalmente o generalmente los pacientes de adulto mayor se tratan exactamente igual. El paciente con insuficiencia renal no tenemos drama hasta los 30 minutos de filtración intramedular. La uremia sabemos que también contribuye a aumentar el riesgo de sangrado. Por lo tanto, también en pacientes menos de 30 se considera tomar niveles de factor anti-10A, y el uso de heparinas no fraccionadas evita los problemas asociados a la depuración renal. Entonces, en estos casos, cuando son menos de 30 ml, uno debería pasar a las heparinas no fraccionadas. En pacientes obesos, la dosis no lo sabemos, es desconocida. Lo que se recomienda es que uno debería dar la dosis de acuerdo al peso. Como les decía, hasta 100 uno debería dar 40, si es más de 100 a lo mejor habría que agregar 60. Y más, uno debería hablar aquí más del índice de masa corporal. Cuando uno tiene índices menos de 40, la verdad que la dosis es estándar de 40 miligramos al día de enoxaparina.
En la embarazada, obviamente que no podemos dar anticoagulantes clásicos, sí podemos dar la heparina y no por ahora los nuevos anticoagulantes. Esto es una cosa, es un trabajo importante de pacientes con cáncer. Fíjense que los pacientes con cáncer tienen más riesgo de trombosis venosa profunda y no es un riesgo que está en relación solamente al postoperatorio inmediato. Los pacientes que se van a la casa también tienen riesgo hasta 30 días de hacer un otro evento, incluso después de operado. Por eso hay algunas recomendaciones en las guías clínicas. Aquellos pacientes sometidos a cirugía abdominal o pélvica por cáncer deberían prolongar, así como las de cadera, deberían prolongar la profilaxis por lo menos un mes. ¿Y cuánto tiempo? Bueno, ya hemos un poco hablado de eso, cuánto tiempo va. Lo que se recomienda es que todo paciente durante la hospitalización debiera recibir profilaxis hasta que el paciente se va para la casa. Cuando se va para la casa ya el paciente puede deambular y puede ser un poquito más autovalente, excepto, ¿cierto?, en estos pacientes más específicos. Los datos no apoyan la extensión rutinaria, pero hay algunos grupos, ¿cierto?, que sí se benefician. ¿Cómo podemos mejorar la implementación de la tromboprofilaxis? Sabemos que un 25-62% de los pacientes de cirugía general no reciben ningún tipo de profilaxis. Solo el 59% de los pacientes quirúrgicos de alto riesgo recibió profilaxis adecuada según las recomendaciones de las sociedades, ¿cierto? Y lo que tenemos que ver, como les explicaba, hay pacientes que son de alto riesgo y que requieren una profilaxis de rutina, que es del 90% de los pacientes. Y hay un 10% que probablemente no requiera profilaxis. ¿Cómo podemos mejorar? Los pacientes hospitalizados por motivos médicos que recibieron tromboprofilaxis presentaron reducción de la enfermedad tromboembólica, reducción de las complicaciones, reducción del tiempo de estancia hospitalaria, reducción de los costos. Si bien existe aumento de los sangrados mayores en los pacientes con tromboprofilaxis farmacológica, el beneficio de la prevención supera enormemente el riesgo de sangrado. Los riesgos de sangrado con profilaxis existen, pero son menores, no incluyen órganos vitales y no son sangrados mayores. Sabemos que la profilaxis en cirugía puede prevenir el 60% de la aparición de trombosis venosa profunda y el 75% de la mortalidad de las hemorragias pulmonares. Entre las recomendaciones clave, ¿cierto?, del CHES, de las guías clínicas, se encuentran que cada hospital debe desarrollar una estrategia formal que aborde la prevención de la enfermedad tromboembólica. Existe efectividad en las intervenciones. Intervenciones se refieren a cosas que uno hace para que el médico, quien indique la profilaxis, lo haga, para lograr un incremento significativo en la prescripción de tromboprofilaxis. Y aquí concluye, esta es una revisión de la Cochrane, que las alertas recordatorias electrónicas y no electrónicas demostraron beneficio en estudios controlados y randomizados, mientras que las medidas educativas demostraron ser efectivas en estudios no randomizados únicamente. Eso quiere decir, como ya actualmente las fichas son más electrónicas, existe un warning o una señal que nos dice que este paciente requiere profilaxis. Eso ha demostrado mucha efectividad en este tipo de revisiones. La inclusión de tablas de score en los riesgos, como estas aplicaciones, por ejemplo, en la historia clínica, ha demostrado aumentar el porcentaje de prescripción de la tromboprofilaxis. La educación del personal de salud, la implementación de alertas escritas o electrónicas también parecen ser efectivas. Pero las estrategias que combinan las múltiples intervenciones, comparadas con la educación o alertas aisladas, parecen ser de mayor efectividad. Esto aumenta mayormente la prescripción. Bueno, esto habla principalmente de lo mismo, que es un trabajo que se realizó una intervención multidisciplinaria y hay una reducción significativa de la trombosis venosa profunda. Este otro trabajo que demuestra que las alertas electrónicas son más efectivas, ¿cierto?, que el resto de las otras intervenciones. Esto es lo mismo. Por lo tanto, los puntos claves son no confiar en la percepción del riesgo. Existen protocolos que están bien establecidos, SCORE, en la evaluación del riesgo de todos los pacientes hospitalizados, y esta evaluación debería ser de rutina hasta que el paciente se va de alta, o sea, no solamente en el preoperatorio, debería ser también en el postoperatorio.
Como conclusión entonces, el riesgo de tromboembolismo venoso y profilaxis en pacientes quirúrgicos está absolutamente establecido. Es costo efectivo. Cuando la profilaxis farmacológica se usa adecuadamente, las complicaciones por sangrado es muy bajo. La profilaxis con métodos mecánicos en pacientes con riesgo de sangrado hay que considerarlo. La profilaxis antitrombólica debe ser de práctica esencial en pacientes quirúrgicos y en hospitalizados con factores de riesgo de enfermedad tromboembólica, y eso está soportado por evidencia científica sólida. Sin embargo, a pesar de las recomendaciones, como dije, ¿cierto?, de las guías publicadas y de todas las indicaciones, solo un pequeño porcentaje de pacientes, no más allá del 50%, recibe profilaxis en la práctica actual. La implementación de estrategias locales que faciliten el uso sistemático de tromboprofilaxis en pacientes médico-quirúrgicos contribuirá a disminuir de forma significativa la cantidad de eventos tromboembólicos asociados a la hospitalización. Los métodos pasivos tienen poco impacto en el momento de mejorar las prácticas de tromboprofilaxis, y los protocolos, registros de actividades, su seguimiento han demostrado mejorar la indicación en términos cuantitativos y cualitativos. Por lo tanto, aquí lo que la recomendación va en que uno genere un comité de prevención de enfermedad tromboembólica que sea multidisciplinario, con las enfermeras, ¿cierto?, anestesiólogos, médicos que están en la UTI, ginecólogos, cirujanos. Tienen que formar un equipo y dar las pautas y las recomendaciones, qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Dudas? La verdad que fue súper clara. Yo quiero agradecer la charla y la invitación que me hicieron, y aprovechar de hacer nuestro marketing también, porque el hospital tiene una norma de prevención que escasamente cumplimos, y la verdad que también tenemos todas las concentraciones de enoxaparina disponibles. Con Rivaroxaban podemos de repente tener algunas limitaciones, pero enoxaparina está en 20, en 40, en 60, en 80 miligramos. No tenemos faltas, pero sí tenemos una subindicación a los pacientes que lo requieren, con lo cual ciertamente entramos en complicaciones y en riesgo. Y si uno de esos pacientes tiene algún TEP o tiene un accidente vascular debido a esta gran cirugía, nos cuesta lo que nos cuesta la enoxaparina para todos los pacientes del mes, solo tratarlo farmacológicamente. Entonces, la verdad que el llamado es un poco a seguir evangelizando al resto, un poco lo que tú decías, que me parece súper razonable, que debería ser tan importante como el consentimiento informado, tener la escala de Caprini. Carmen Gloria, que es de calidad, lo había presentado en la reunión de calidad y también lo puede decir. Entonces, necesitamos que ciertamente se indiquen. Y lo que no estamos cubriendo, tampoco tenemos idea de por qué no lo cubrimos, esos espectros farmacológicos que te quedan, porque como tenemos una subindicación de lo que está evidenciado en metaanálisis, respaldado por medicina basada en evidencia, como válido, que son las enoxaparina o son las dalteparina, no se usan, difícilmente uno puede pasar a la fase siguiente. O sea, entonces, tratar de tener, no sé si este comité, pero de ver cómo generamos alerta del paciente que vaya entrando a pabellón, para que uno pudiera ir informándolo, con quién nos tenemos que seguir relacionando para que se indiquen, porque de verdad que nos quedamos cortos. Iban pacientes que se van a la casa, que tuvieron profilaxis, pero que se ve interrumpida porque se indica durante la hospitalización y no siguen al alta, y eso nos aumenta también los riesgos porque no tiene un tratamiento que esté completo. Yo quería agregar un poco, mi nombre es Carmen Gloria, soy la encargada de calidad, como dice Gloria. Tenemos un protocolo, pero no solo tenemos un protocolo local porque nosotros hayamos visualizado la necesidad. La verdad es que estamos obligados porque el Ministerio tiene una norma ministerial que obliga a medir este indicador en forma trimestral hace ya bastante tiempo. Y en ese minuto el hospital hizo el esfuerzo por comprar las medidas antiembólicas, por tener la heparina no fraccionada, bajo presión molecular, etcétera, y hacer toda una difusión en el minuto. Ese indicador lo estamos pidiendo y lo presentamos periódicamente en las reuniones de calidad.
pero no tenemos en este minuto ningún médico que lidere esto, ¿ya? Y la verdad es que ha sido un esfuerzo bien difícil de concretar, de poder encantar y de poder motivar especialmente a los médicos, no solamente a participar de esta evaluación y de la promoción del cumplimiento de la normativa, sino que también de convocar, como vemos acá, no sé cuántos cirujanos habrá, pero ninguno. Bueno, a eso voy. Tenemos un cumplimiento en estos 2 trimestres de un 70%, no obstante, ese porcentaje, que es un poco mejor de lo que presentaba, está, digamos, incluido en los pacientes de bajo riesgo, que solamente tienen medidas mecánicas según nuestro protocolo. Cuando solamente medimos aquellos que tienen mediano o alto riesgo, ese porcentaje efectivamente de cumplimiento baja al 50% más o menos, que es similar a lo que se señalaba. Esta es una muestra pequeña que se hace solamente en un día aleatorio del trimestre, por tanto debiera ser representativa en esos términos. La evaluación hemos cumplido el 100% porque lo incluimos en el protocolo operatorio como obligatorio que se le ponga ahí, digamos, el score base a Caprini. No obstante, uno también, que a mí me toca evaluar de cerca eso, ve que no siempre hay una consistencia en el riesgo que está ahí puesto. Y ¿en qué cosa? Uno en las características del paciente, otro en las indicaciones que dejan posteriormente, o incluso si hay algún médico, anestesiólogo o cirujano que haya hecho la evaluación previa, es decir, en el poli, por ejemplo, muchas veces nos encontramos con que hay una evaluación donde dice que es un moderado o alto riesgo y después sucede que en el protocolo operatorio aparece como bajo riesgo. Y uno ve las características del paciente y ya solo por la edad y la cirugía no calza. Entonces, yo creo que efectivamente ha habido una, no sé, una displicencia frente al tema, y no tengo miedo en decirlo porque ha costado muchísimo. Yo lamento que no estén aquí los cirujanos, porque en nuestro protocolo, si bien es cierto los anestesiólogos lo indican o lo pueden indicar, todo lo que es el postoperatorio está, el cirujano es quien debe mantener la indicación o indicar en el caso de que no haya estado, o la actualización del riesgo, y eso no se hace, lamentablemente. Bueno, lamentablemente el ser humano es de reacción. Cuando ocurre un evento, Así es. van a reaccionar, es decir, que salga en la prensa por decirle algo, Claro. ¿cierto? Alguna embarazada, no sé, que tuvo un tromboembolismo pulmonar y falleció, se va a reaccionar. Y la idea es que eso no ocurra. Obvio, claro. ¿Entiendes? Entonces, bueno. Y hemos tenido casos, lamentablemente, nadie, como que no nos hacemos cargo. Entonces, y la notificación del evento adverso es mínima, porque hay una notificación increíble en este tema. Hemos avanzado en otros, pero en este no. Entonces, tampoco tenemos ese impacto que quisiéramos lograr, pero hemos tenido claramente varios eventos al respecto. No hemos salido en la prensa, pero sí han sido graves. Esa diferencia en los pacientes de mayor riesgo, ¿en pacientes quirúrgicos también están bajas el cumplimiento? Nosotros solo medimos quirúrgicos. Ah, ya. Son solo quirúrgicos. Porque la norma ministerial ha indicado que empecemos por el quirúrgico. Entonces, el indicador, que es a nivel nacional, ¿Solo para pacientes? es solo para pacientes quirúrgicos. Ah, ¿Ya? O sea, Estamos mal en... estamos mal. Yo les voy a compartir a través de la doctora Villa. Doctora Villa, Sí, les puedo todos hacer llegar las evaluaciones que hemos tenido para que ustedes la compartan, a ver si también eso impacta del bajo cumplimiento que hemos tenido, para que lo puedan compartir con no, nosotros. sí, excelente, pero ¿tú sabes que estaba pensando? Que nosotros en nuestra evaluación preanestésica hemos incluido escalas como estas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el DAS y el LI, es parte de la evaluación. Entonces yo creo que la gente de informática nos podría ayudar, incluyendo la escala de riesgo en la epicrisis del paciente. Cuando el cirujano tiene que sentarse a hacer la epicrisis, o sea, tiene en forma obligatoria para que la epicrisis pueda ítem. O sea, no pudiera cerrar la ficha si es que no llena el Exactamente, tanto en su evaluación preoperatoria como en la epicrisis. Porque ahí les va a salir, riesgo trombótico tal y, profilaxis a 30 días, profilaxis a 24 horas, o sea, lo que tenga. Entonces, si eso se logra con el señor Bilbao, porque fue quien incluyó las escalas a nosotros, si ustedes logran que eso se le incluya a la evaluación que hace el cirujano,
y a la crisis, que yo creo que como cualquier paciente, no hay forma de que ellos salten ese paso. Yo entiendo de la presentación que, pensándolo al revés, digamos, yo partiría como que tengo que darle a todos tromboprofilaxis, excepto a los leves. Claro. Los que tienen riesgo de sangrado y probablemente claro que medidas físicas, ¿no? Claro, no sé, porque nosotros no hacemos neurocirugía, por decirte una cosa que me entiendo yo que está en este grupo, o cirugía de globo ocular, que si llega a sangrar en el postoperatorio inmediato es un desastre. En general, el resto de toda la cirugía, prácticamente todas las que hacemos, tienen un riesgo de sangrado que es manejable. Pero las leves son paciente ambulatorio, pacientes de cirugía ambulatoria y cirugía de superficie. Y de hecho nuestra norma lo dice. Entonces, no lo digo, pero para simplificarlo, nosotros tenemos que entender que tenemos que darle a todos, salvo el que van al pabellón de cirugía ambulatoria y salvo el que se hizo algo demasiado, una endoscopía. Mira, Claro. es muy raro que Luego, los que tienen riesgo de moderado hacia arriba, el manejo es el mismo. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué sentido tiene clasificarlos moderados, alto riesgo? Lo que pasa es que, claro, el paciente de alto riesgo, a lo mejor, aparte de las medidas farmacológicas, tienes que darle medidas físicas. Y probablemente esos pacientes a lo mejor requieren dosis más altas, a lo mejor, no sé, un paciente con trombofilia, ese paciente necesita hasta tratamiento anticoagulante lo antes posible. Un punto de conflicto nuestro ha sido que cirugía de alto riesgo, cirugía oncológica compleja, debe hacerse con compresión neumática durante la cirugía. Y los anestesistas, algunos, se han negado a dar la anestesia si ese insumo no está presente. ¿Qué opinión tiene de la decisión técnica de suspender una cirugía oncológica por no tener... ¿Oncológica? De eso estoy hablando, una cirugía oncológica por no tener un compresor neumático para una cirugía que va a durar de 2 a 3 horas. O una cirugía no oncológica, pero que dure 4 o 6 horas. A ver, lo que pasa es que todas estas cosas hay que tomarlo dependiendo del paciente. O sea, hay pacientes que tienen muy alto riesgo y otros que tienen alto riesgo, moderado riesgo. Claro, si nosotros nos basamos solamente en la cirugía y es un paciente de 50 años, probablemente que no tiene antecedentes de trombosis previa, es discutible. Ahora, un paciente que tiene, aparte de la misma cirugía, algunos otros factores de riesgo que aumenten su riesgo de trombosis, yo creo que ese paciente requiere, está comprobado. O sea, si el riesgo fuese no moderado, si no fuese alto, nosotros podríamos suspender una cirugía si no tenemos compresión neumática porque le estamos incluyendo un riesgo. Sí, eso está demostrado. De hecho, está en la norma de hospital. Es decir, que prácticamente el 99% de nuestros pacientes evaluados a través de esta metodología por el indicador está con la evaluación, independientemente de que haya estas cosas raras de que no tiene consistencia un poco claro. Pero el 99%, 98% de los pacientes está con su riesgo evaluado, mal o bien estar, pero aún así, el que está considerado como alto o moderado no tiene necesariamente, sobre todo la indicación farmacológica que corresponde para la prevención. Entonces, más allá de la evaluación misma, aún cuando tenemos ese gran porcentaje evaluado, no tenemos la indicación, claro, no lo tenemos. ¿Y qué indica en los pacientes postoperatorio inmediato el anestesiólogo? Nosotros lo indicamos por 24. Pregunta, todos los pacientes con riesgo no bajo, a todos deberíamos dejarle también medias, ¿no? Medias sin profilaxis. Se potencia. Por eso, se potencia en el fondo mejor. Existe alguna contraindicación, pero debería ser así. Claro, o sea, el protocolo dice, cualquier paciente que no sea leve, medias y enoxa. Si son de alto riesgo, va a definir la duración de la profilaxis más que la profilaxis. Así es. Sí, probablemente ahí uno podría agregar la compresión neumática intermitente durante el procedimiento y en el postoperatorio hasta que baje el riesgo de sangrado, digamos, hasta que uno pueda dar algún fármaco. Ya. O sea, hay otro tema en el que topamos, que es que uno pone las indicaciones de ambulación precoz. Y uno va y en las 24 horas el señor acostado, inmóvil, y ni siquiera lo han movido. Entonces, el otro día pensaba, no, yo creo que hay que poner deambulación en tantas horas. ¿A qué se llama? O sea, ¿cuándo? Eso, ¿qué es la definición de deambulación? Esté en condiciones, no sé. O que se terapia motora, lo antes posible. Claro,